Hola amigos, ¿cómo les va? Me da mucho gusto verlos, bueno, que ustedes me vean y yo en sus casas y con este tiempo de enseñanza sistemática muy padre. La semana pasada hablamos un poco acerca de la reina Esther cuando llegó a su máximo sueño, su máxima aspiración de ser reina en el imperio más grande y más poderoso de su tiempo. Luego tuvo que intervenir, tuvo que enfrentar y tuvo que resolver problemas muy importantes. De manera que su tío Mardoqueo, que trabajaba también ahí en ese reino, la asesoraba y le decía: haz algo, Esther, haz algo, porque quién sabe si para este tiempo has llegado al reino. Wow, ¿verdad? Y también de pasadita repasamos la semana pasada acerca de las 5 S de orden y limpieza, que por cierto me gustaría muchísimo desarrollarlo un poquito más adelante, porque irnos uno por uno, extenderlo y fundamentarlo y aplicarlo aún en nuestra vida personal. Ok, así que eso lo veremos más adelante. Y también voy a hacer un repaso acerca de nuestro propósito para este tiempo. Hablamos de que número 1, todos tenemos un propósito. Número 2, que te das cuenta que estás caminando o viviendo tu propósito cuando tienes una vida llena de gozo, una vida contenta, de bienestar, de plenitud. Número 3, también hablamos de que no todas las personas desarrollan o conocen o encuentran su propósito. Número 4, que definitivamente tu propósito está relacionado contigo, está relacionado con tu personalidad y con tus talentos. Y número 5, que seremos juzgados por Dios Número 5, seremos juzgados por nuestra obediencia al llamado de Dios. ¿Ok? Y el rey David sirvió a los propósitos de Dios, dijimos al final. Él dice que en esta generación, él sirvió a los propósitos de Dios en su generación. Entonces nosotros también es en esta generación donde nosotros servimos. Ni modo que sirvamos en la pasada, ni modo que sirvamos en la futura. Este es el tiempo, este es tu tiempo. ¿Ok? Y el apóstol Pablo, de una manera parafraseada, te lo voy a leer en 4:1, dice: yo, bajo resguardo, les exhorto servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir quienes como ustedes han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Entonces todos los que somos del pueblo de Dios somos llamados, y todos somos llamados de una manera diferente. Encontramos, debe haber más, pero encontramos 4 maneras de ser llamado al servicio de Dios en esta generación, en este tiempo, aquí, ahora. Y de esta manera son, como ocurrió en la Biblia, y también es como ocurre actualmente. Realmente Dios no cambia. ¿Ok? La número 1 es de repente, así como de rayo, literal como de rayo. El apóstol Pablo, antes de que fuera Pablo, se llamaba Saulo y apasionadamente estaba arrastrando, o sea, literalmente arrastrando a la cárcel todo aquel que era cristiano, porque él estaba, él estaba súper convencido y él estaba escalando la escalera del éxito. O sea, él pronto iba a ser el mero mero de los fariseos, porque wow, veían con cuánta pasión él trabajaba con ahínco, incansable, y él estaba escalando esa escalera del éxito, solo que una cosa, él estaba recargando su escalera en la pared equivocada, solo que por eso sea, diría ¿quién? Don Ramón, creo. Ok, entonces Dios se muestra con Saulo cuando él va enfurecido con todos los permisos de la ley para ir a perseguir a los cristianos que estaban en Damasco, cuando de repente un rayo literalmente los tiró y hubo una voz del cielo que se oyó y que todos los testigos oyeron, en donde le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Dios le cambia los planes grueso a Saulo de Tarso y lo convierte en el apóstol Pablo. Pero quiero leértelo porque, ¿sabes? Es apasionante. Es todo el capítulo 9 de Hechos y te voy a leer algunos versículos para que veas el contexto. Dice: Saulo estaba furioso y amenazaba con matar a todos los seguidores del Señor Jesús.
Por eso fue a pedirle al jefe de los sacerdotes unas cartas con un permiso especial. Quería ir a la ciudad de Damasco y a sacar de las sinagogas a todos los que siguieran las enseñanzas de Jesús para llevarlos a la cárcel de Jerusalén. Ya estaba Saulo por llegar a Damasco cuando de pronto desde el cielo lo rodeó un gran resplandor, como de un rayo, como de rayo. Y Saulo cayó al suelo y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Le preguntó Saulo. Yo soy Jesús, respondió la voz. Es a mí a quien estás persiguiendo, pero levántate y entra en la ciudad y ahí sabrás lo que tienes que hacer. Fíjate qué claro estuvo el llamado de Saulo. Todos los hombres que iban con Saulo se quedaron muy asustados, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Por fin Saulo se puso de pie, pero aunque tenía los ojos abiertos, no podía ver nada. Entonces lo tomaron de la mano y lo llevaron a la ciudad de Damasco. Ahí Saulo estuvo ciego durante 3 días y no quiso comer ni beber nada. En Damasco vivía un seguidor de Jesús llamado Ananías. Una visión que tuvo, oyó que el Señor Jesús le decía: Ananías, Ananías. Señor, aquí estoy, le dijo. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle recta, o a la calle derecha, dicen otras versiones. Y en la casa de Judas busca un hombre de la ciudad de Tarso, se llama Saulo, y está orando ahí. Yo le he mostrado que un hombre llamado Ananías llegará a poner sus manos sobre de él para que pueda ver de nuevo. Y Señor, le dijo Ananías, me han contado que en Jerusalén este hombre ha hecho muchas cosas terribles contra tus seguidores. Hasta el jefe de los sacerdotes le ha dado permiso para que los atrape aquí en Damasco a todos los que te adoran. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo: ve, porque yo he elegido a ese hombre para que me sirva. Él hablará de mí ante reyes y gente que no me conoce y ante el pueblo de Israel. Yo le voy a mostrar lo mucho que va a sufrir por mí. Ananías fue y entró en la casa donde estaba Saulo. Al llegar, le puso las manos sobre la cabeza y le dijo: amigo Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías hacia Damasco, Él mismo me mandó que viniera aquí para que puedas ver de nuevo y que recibas el Espíritu Santo. Wow. Entonces Dios puede aprovechar un evento importante para revelarte su propósito. Se puede hacer muy claro en un instante, como acabamos de leer con el apóstol Pablo. Wow. Fue de repente, él estaba en su carrera y de repente, ¿ok? Pero hay otras maneras como Dios llama. Por ejemplo, caminando a través de puertas abiertas. ¿Cómo es eso? Pues Dios va permitiendo que se abran ciertas puertas en donde tú no tienes más remedio que ir caminando hacia ahí. Y gradualmente Él te va mostrando su propósito ante las circunstancias del momento. Te quiero dar un ejemplo. Daniel, en el libro de Daniel, tú puedes ver cómo él fue llevado cautivo a Babilonia. O sea, ¿él quería ir a Babilonia? No, él no quería ir a Babilonia, pero lo llevaron cautivo, él iba con cadenas y llegando ahí los pusieron al servicio del rey y muchas cosas. Y él empezó a ver la oportunidad de mostrar quién era él y quién era su Dios. Cuando él dijo: yo no quiero comer esa comida, con que yo coma legumbres, etcétera. Y empezó a como hacerse notar de muchas maneras cuando, por ejemplo, ahí fueron sus amigos los que entraban al horno de fuego y ellos dijeron: no importa, pero no vamos a adorar a la estatua o a inclinarnos ante la estatua. Y Dios lo libró en ese horno de fuego. Entonces el rey empezó así como que: wow, este Dios es todopoderoso. Y mismo con mismo Daniel, cuando también los sátrapas, que eran unos ahí que trabajaban en el gobierno, lo empezaron a acusar porque decían: adora a Dios al oriente 3 veces al día y no adora la estatua de Nabucodonosor. Entonces hicieron que el rey firmara un edicto en donde todos tenían que inclinarse 3 veces al día a la estatua, y Daniel simplemente no lo hizo, pero riesgo de que el que no lo hiciera lo aventaban al foso de los leones. Entonces cuando van y le dicen: oye Daniel, tu consentido
no está adorando la estatua y tú firmaste. Ahí está tu sello. Entonces el rey dijo, ay no, Daniel, o sea, la verdad que era súper útil Daniel. Pero bueno, el Daniel dijo, pues, señor, pues ni modo, hágase como usted prometió. Y dice, ¿verdad que Dios te va a salvar, Daniel? Dime que Y dijo, mire, estoy segura que Dios me va a salvar, pero aunque no me salvara, yo como quiera no voy a inclinarme a esa estatua. Y ¡shum!, lo aventaron al foso de los leones. Y al otro día fue corriendo el rey, Daniel, Daniel, te salvó tu Dios. No vamos a leer la historia, pero está padrísima. En el libro de Daniel lo puedes leer. Y bueno, fue cuando los leones no se comieron a Daniel y el rey empezó a conocer. Entonces te digo, y cada vez que se moría un rey o lo mataban o lo envenenaban y llegaba otro rey, Daniel seguía, Daniel seguía. Daniel fue transversal en todos esos años, él siempre estuvo, era transeccional, en donde él siempre estaba al lado del gobierno en turno, porque era un hombre sabio. Y él iba caminando a través de estas oportunidades que se iban presentando, ¿ok? También podríamos decir lo mismo con Nehemías. En el libro de Nehemías también puedes ver la historia, o Esther, que comentamos la semana pasada, cómo ella iba avanzando, iba viendo el problema y Dios la iba utilizando. Digamos que no le mostró todo, porque al apóstol Pablo Dios le dijo exactamente lo que él iba a hacer, a quiénes iba a dirigir, él le dijo que al pueblo de los gentiles él iba a ir, etcétera. Pero aquí fue como poco a poco demostrándose a sí mismo con José el soñador. Hay otras personas que son llamadas desde el nacimiento, aunque te quiero decir que todos somos llamados, ¿ok? Lo acabo de leer en el Salmo 139, ahorita te lo leo, pero desde muy temprana edad Dios se va mostrando y va revelando el propósito a las personas desde niños. Desde niños empiezan a tener encuentros con Dios, empiezan a tener revelación. Y generalmente los padres estuvieron orando por ellos, por ese bebé o antes del que el bebé naciera, como es en el ejemplo de, por ejemplo, Sansón, que los papás estaban orando por un hijo, se tardaron tanto y por fin viene Sansón y sirve a los propósitos de Dios, aunque Sansón fue un poquito cabezón y fue desobediente. Sin embargo, todo lo torna Dios para bien, para los propósitos de Dios en ese tiempo, ¿ok? Pero otro también fue Jeremías, que fue llamado desde el vientre de su madre. Eso lo puedes ver en Jeremías 1, que Dios lo llama para destruir y también para edificar, y lo llama desde antes de que nazca. También es a Samuel. Tú puedes ver que Ana, la mamá de Samuel, estuvo orando porque no podía tener un hijo. Por fin nace Samuel y lo deja y lo entrega allá en el templo con el sacerdote Elí, y Dios le empieza a llamar a Samuel desde niño. Entonces desde nacimiento. Lo mismo puedes ver como Juan el Bautista, que tenía un propósito impresionante de abrir camino a Jesús, era el primo de Jesús, acuérdate. Y entonces te recuerdo que todos somos llamados desde el vientre. Te lo voy a leer, Salmo 139, 15 y 16, dice: tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro. Entonces, nada de tu vida es casualidad. Todo tiene un propósito. Dios tiene tu vida en sus manos, ¿ok? Y número 4 es una conciencia creciente. Es decir, Dios te llama de manera general y conforme vas caminando, te va mostrando de manera específica su dirección. Te va proveyendo detalle, te va proveyendo instrucción, te va proveyendo recurso. Un ejemplo es José el soñador. Dios le da una visión de cuando él es chico, de cómo él iba a ser importante, cómo todo el mundo iba a estar bajo sus pies, y él no lo entiende, le muestra, y luego se combina un poquito con las otras maneras de llamado, porque tuvo que irse a un lugar donde él no quería. Lo mandan allá a Egipto porque los hermanos lo querían matar. Por cierto, interesantemente, Egipto fue su refugio. Así como a veces ahorita nuestras casas son nuestros refugios, o nuestros trabajos donde no podemos estar para arriba y para abajo, pero con un propósito. Ahí José fue resguardado en Egipto, pero poco a poquito él iba entendiendo y comprendiendo
qué es lo que él estaba haciendo ahí y cómo Dios le fue llevando a que ocupara ese lugar de autoridad que le había dicho de cuando era niño. Entonces Dios te va posicionando hasta cumplir con el propósito que Dios tiene para tu vida. Lo mismo con el rey David, lo ungen como rey cuando él era chiquito. Él era un pastor de ovejas, que él no sabía nada del reino. Sin embargo, te digo que se va moviendo por las circunstancias. Cuando va y le entrega el lonche a sus hermanos, se enfrenta con Goliat, la historia que muchos ya conocen, y ahí es cuando lo ve el rey Saúl y dice, ¿quién es este chavito? Yo lo quiero para mi palacio. Entonces se lo lleva al palacio y ahí David de algún modo fue entrenándose, fue tomando conciencia de lo que un reino era. Él honró al rey Saúl y el reino fue atraído a él, ¿ok? Entonces, de él se dice que tenía un corazón conformado al corazón de Dios. Entonces, es bien importante la trascendencia del rey que fue llamado así. Y ahora mi pregunta contigo es, ¿cómo eres llamado tú? ¿Cómo fuiste llamado, llamada? ¿Cómo fuiste llamada? Puede ser una combinación, puede ser un eclectic approach, un enfoque ecléctico porque pues Dios utiliza una combinación. De hecho, ahorita te voy a decir, Jesús fue una combinación de estos llamados, ¿de acuerdo? Testifica ahora en tu grupo, me gustaría que hicieran un grupito o aún si estás ahí por Zoom o por algún otro medio, que puedan ustedes platicar. Bueno, yo sentí que Dios me habló cuando esto, me habló de esta manera, me fue revelando así, una persona vino, me tocaron a la puerta. Hay mil maneras y, ¿sabes? Me gustaría que tomaran un momento para hacerlo porque va a enriquecer demasiado la sesión del día de hoy con tu testimonio, ¿ok? Fíjate, Jesús fue llamado desde su nacimiento. ¿Ok? Fue llamado, fue profetizado y fue llamado desde su nacimiento. Y conforme pasaba el tiempo y él crecía y veía los sacrificios y Dios le decía, tú vas a ser el Cordero de Dios, y iba entendiendo cómo él iba a cargar el pecado del mundo y cómo él estaba viviendo una vida justa para poder morir como una persona justa, como un cordero sin mancha. Él estaba entendiendo todo lo de su cultura y él estaba captando el llamado que él tenía. Entonces, él tenía un cielo abierto. De hecho, también Dios le habló por medio de una voz muy fuerte cuando fue bautizado, acuérdate, y también en el monte de la transfiguración. Y Dios decía a él, oigan, este es mi hijo amado, yo me complazco en su vida. Entonces, él tenía llamados de esta naturaleza y también de manera que la palabra misma le confirmaba que él estaba cumpliendo con el propósito. Entonces quiero cerrar, te invito a que cabalmente cumplamos con nuestro propósito para que al final podamos tener en nuestra tumba un epitafio como el de David que dice, yo cumplí con los propósitos de Dios en mi generación. Que podamos decir, cuando ya estemos ahí, decir, Señor, pues yo ya cumplí, ya estoy lista para verte, ya estoy lista para irme contigo, yo ya cumplí con la obra, me quedé en la raya, ya me quedé. Dice mi esposo, vamos a darle porque la vida como quiera se acaba. Pues qué mejor que se acabe cumpliendo los propósitos de Dios, cumpliendo. Es una vida de mucha satisfacción. Entonces, o como Jesús que dijo, Padre, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que tú me encargaste. Me gustaría, amigos, amigas, que ustedes compartieran cómo es que están cumpliendo con el propósito de su vida. Estoy segura que va a ser muy edificante porque vas a decirle a todo mundo, yo para este tiempo he llegado, para este tiempo estoy aquí y en este tiempo estoy cumpliendo el propósito de mi vida. Que Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente sesión.